y a su vez también tenían fecha de caducidad. Se ve que no sentó muy bien a muchos productores, actores y actrices de la época, pero a día de hoy se ha convertido en una película de culto totalmente y es por eso que hoy están ustedes aquí acompañándonos seguramente. En fin, espero que disfruten de la proyección y que nos acompañen luego en el coloquio y que vayan pensando en alguna preguntita, en alguna cosa que quieran comentar, porque seguro que más de uno de aquí ha visto esta película y no solo una vez, sino incluso 2 o 3 veces. Muchas gracias y disfruten de la proyección. Bien, espero que os quedéis unos cuantos ahora al coloquio, porque a mi ver es en realidad lo más interesante de poder compartir la película. Y recuerdo que hay un micrófono que tenéis a disposición para que en cualquier momento podáis levantar la mano, pedir el turno de palabra y entablar un diálogo, compartir cualquier reflexión, lo que consideréis. Bien, en cuanto al aspecto temático de la película, de lo que se suele hablar cuando se habla del crepúsculo de los dioses, es de la relación que hay entre realidad y ficción. Esto toma más peso aún, si cabe, si tenemos en cuenta todo el aspecto metacinematográfico que rodea la película. Porque Norma Desmond, nuestra protagonista, es una actriz principalmente del cine mudo, que por su envejecimiento, por el paso de los años y por el paso del mudo al sonoro, se ha quedado sin trabajo en las pantallas desde hace mucho tiempo. Hace tiempo que no pisa un rodaje. Bien, esto es realmente lo que le pasó a la actriz que la protagoniza, a Gloria Swanson. Más allá de eso, Max, que es el mayordomo, está protagonizado, está encarnado por Erik von Stroheim, que es uno de los grandes directores del cine mudo, uno de los 3 grandes, que son DeMille, que son Stroheim y que son Griffith. Y también en gran medida le pasó esto. DeMille, al que acabo de mencionar, aparece encarnándose a sí mismo. Y también incluso tenemos este pequeño cameo de este grupo de amigos que juegan al bridge, que son Hedda Hopper, Anna Sullivan y Buster Keaton, que también son actores y actrices, bueno, actores y una actriz, en este caso, que sufrieron lo mismo. Con la llegada del sonoro, en gran medida, perdieron su trabajo y vieron truncada su carrera. Bien, hablamos de este diálogo entre la realidad y la ficción, y es que esta es una de las primeras películas que nos cuentan cómo una de sus protagonistas se quedan a vivir en esta ilusión del cine. Es decir, muchas veces se dice que el cine es una fábrica de sueños, y si el cine es una fábrica de sueños, la fábrica del cine, por antonomasia, es Hollywood. Y en esta creación de esas ficciones, de esas ilusiones, es donde se queda a vivir nuestra protagonista, nuestra Norma. No estábamos acostumbrados entonces, no estaban acostumbrados entonces a este tipo de cine, y me parece que el tema ahí es donde gana fuerza. Igualmente, este aspecto temático, este ir y venir entre lo que es realidad y es ficción, vamos a ponerle un pequeño pin y lo vamos a recuperar más adelante, porque vamos a hablar ahora sobre otro aspecto. Vamos a hablar ahora sobre puesta en escena. Puesta en escena, entiéndase, todo aquel elemento que compone el plano, es decir, todo aquel elemento que vemos en pantalla o todo aquel elemento que estamos escuchando. Bien, nos vamos al principio de la película y el plano que abre la película es un plano de la acera de este Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, para el que no conozca, bueno, es uno de los barrios más lujosos de Hollywood, en Los Ángeles. Y es curioso que nos lo presentan, este Sunset Boulevard, apuntando hacia el suelo. El nombre está escrito en la acera. Esto no tenía por qué ser así, esto es claramente una elección del director, porque 5 minutos más tarde tenemos un cartel ornamentado, mucho más elegante, que pone Sunset Boulevard. ¿Por qué no se nos presenta a través de ese cartel y se nos presenta a través del suelo? Bien, si se nos presentase con ese cartel la película, pues tendríamos un fondo seguramente del cielo, recortando al fondo, o como realmente aparece, un fondo de unas copas de unos árboles. Este plano, que está mucho más contrapicado hacia arriba,
nos da la imagen de una postura erguida de la persona. Un plano que apunta hacia abajo nos da una idea de la postura de la persona mucho más cabizbaja. Y la historia que nos presentan a continuación es realmente triste. La historia de una mujer que está rota porque pertenece a un sistema que está roto y en cierta medida corrupto. Bien, este suelo ya no solo es que estemos apuntando hacia abajo, es que el suelo está sucio, es que el suelo está roto, la acera está rota, es que hay hojas muertas. De todo esto va la película, de ese sufrimiento, de ese desgaste. Continuamos un poquito más adelante y se nos presenta enseguida, bueno, hay unos coches que pasan a toda velocidad porque son la policía y la prensa, porque había una muerte y acuden al lugar de los hechos. Y entonces vemos a un Joe Gillis que está ahogado en la piscina. En ese momento podemos pensar que está ahogado en vez de que le han pegado 4 tiros, porque todavía no lo sabemos. Vemos a un Joe Gillis que está muerto en la piscina. Un Joe Gillis que es un periodista que está buscándose la vida en Hollywood. Está incipiente, ha conseguido hacer algún currito y está intentando vender algo, pero le cuesta. Un Joe Gillis que está buscando ese éxito. Ahora mismo está mucho más normalizado que cualquiera de nosotros puede tener una piscina en casa o en el campo, o por lo menos conocemos de alguien que tiene una piscina. Pero en aquella época tener una piscina de obra significaba otra cosa, en los años 50. Era claramente un signo de estatus. Y Joe Gillis, que busca ese sueño americano, que busca sacar cabeza en este mundo, no lo consigue, y no solo que no lo consigue, sino que se ahoga y se muere en ese intento. Bien, hay una relación, hay una rima que me parece muy bonita, bueno, muy bonita y muy extraña a la vez, y es que Joe Gillis se nos presenta como un personaje que ha muerto y hay solo otro personaje que muere durante la película. Y lo vemos también al inicio, y es el mono de Norma Desmond. Aquí hay una rima narrativa totalmente clara. Los dos personajes que han muerto. Y me parece que Billy Wilder lo que viene a decirnos es que, bueno, Joe Gillis ha llegado a esta mansión a reemplazar al mono, a reemplazar a ese acompañante o, en el mejor de los casos, a ese divertimento que tiene Norma. Y me podríais decir, pero Noé, eso está un poco pillado con pinzas. Pero se puede reforzar esta tesis, en tanto que Gillis, después de pasar la primera noche en esta especie de habitación de invitados que está encima del garaje, nos cuenta, en voz en off, un mecanismo que se suele utilizar en el cine negro, nos cuenta que ha tenido una pesadilla donde hay alguien que no consigue identificar, que está tocando el órgano, un órgano cubierto con un paño negro, y que hay un chimpancé que está bailando por unas pocas monedas. Acto seguido, se despereza y se da cuenta de que en la habitación están todas sus pertenencias. Alguien ha entrado en su apartamento y le ha traído sus pertenencias aquí y pretende que se mude. Entonces se pone cabreadísimo, yo lo entiendo. Y sale a hablar con Norma y sale enfadado. ¿Y cómo es esa entrada cuando él llega a la habitación del salón donde está Norma? Pues hay unas manos muy grandes, no se identifica a la persona que hay detrás, luego veremos que es Max, pero hay unas manos tocando un órgano. Y Norma, que está tendida en el diván, en el sofá, va vestida con una ropa negra. Y a continuación, que él estaba muy enfadado, se calma. ¿Por qué? Porque Norma le dice, no te preocupes por tu piso, no te preocupes por tu coche, porque todo está pagado. Y Joe Gillis, amigos míos, es un chimpancé que está bailando por unas monedas. Y Joe Gillis acaba de empezar su pesadilla. Y a partir de este momento, todo va cuesta abajo y sin freno para Joe Gillis. Volvemos a que Joe Gillis nos lo presentan estando muerto. Esto es curioso. Pero ¿cómo nos presentan a Norma? A Norma nos la presentan, si recordáis, en un plano bastante amplio. Joe está llegando a la casa y Norma piensa que este hombre que llega es el sepulturero del mono, que no lo es. Pero a ella la vemos detrás de unas ventanas, detrás de unas persianas que están bastante estropeadas, y a ella la vemos muy pequeñita en relación con el resto de la imagen, porque es un plano muy largo.
Y esto no tendría por qué llamarnos la atención, de no ser porque Norma es el personaje que más primeros planos, es decir, que más planos cerrados acumula a lo largo de la película. ¿Por qué? Pues porque en un plano cerrado es donde uno puede lucirse, es donde uno sale guapo, es donde uno puede gustarse, y Norma es lo que busca. Pero entonces, ¿por qué nos la presentan en un plano que es diametralmente opuesto a un plano cerrado? En un plano tan largo, detrás de una ventana, detrás de una persiana, donde apenas la vemos, que lleva unas gafas de sol, que no nos deja ver sus ojos. ¿Por qué? Pues porque este personaje es un personaje que tiene miedo de enfrentarse a lo que hay fuera. Es un personaje que pone barreras entre la calle y ella. Es un personaje temeroso, es un personaje que se esconde, es un personaje que no se deja ver en esencia en lo que ella es. Es un personaje roto, al fin y al cabo, el personaje de Norma. Hemos puesto antes un pequeño pin al aspecto temático de la película. Y decíamos que cuando se habla del crepúsculo de los dioses, se suele hablar de la relación entre la realidad y la ficción. Pero a mí me parece que ese no es el tema de la película. Y a mí me parece que Billy Wilder nos da las suficientemente pistas para considerar que ese no es el tema. A mí me parece que el tema de esta película es la pérdida. Porque plano tras plano, minuto tras minuto, todos los personajes pierden algo continuamente en la película. Tenemos a Norma, que evidentemente ha perdido la fama, ha perdido la juventud y luego trata de recuperarla haciéndose 1000 historias. No lo conseguirá porque nunca vuelve. Ha perdido desde luego el reconocimiento de la gente. Oye, ábreme la puerta del estudio porque yo soy Norma Desmond. No, nada de eso. Hasta que llega alguien que también es perro viejo que la conoce y entonces se la abre. Pero la gente ya no la reconoce. Y finalmente vemos que pierde la cordura y vemos que pierde los papeles y dispara contra el bueno de Joe Gillis. Joe Gillis empieza la película diciendo, cuando está en bata todavía, dentro de su apartamento, luego ya nunca lo veremos en bata, porque abandona su voluntad y abandona sus intereses en beneficio del dinero que le aporta Norma. Se ha prostituido totalmente, pero por ahí no vamos. Joe Gillis dice, he perdido el don de la escritura, y pierde el coche, y con el coche pierde su libertad de movimiento, y queda a merced de la mansión, a merced de Norma. Pierde la libertad, pero también pierde la intimidad. En un momento él está en esta habitación de invitados, pero salen unas goteras y lo trasladan a las estancias principales de la casa, de esta mansión. Y él mismo dice que ese era el único sitio en el que podía sentirse solo todavía. Joe pierde la intimidad, pero además se da cuenta de que pierde la privacidad, porque entra en la casa y dice, ¿y dónde están los bombines? ¿Y dónde están las manivelas? ¿Y dónde están las cerraduras? Ninguna puerta las tiene, y a través de todas las puertas se ve y se escucha. Finalmente pierde a su amor, finalmente podemos suponer que pierde un amigo y desde luego que pierde la vida. Pero incluso Max, que puede parecernos un personaje pues más bien incluso terciario, podríamos decir, también pierde cosas por el camino. Y esto lo descubrimos cuando él revela que de mayordomo no tiene nada, que este tío era director de cine y que este tío era el que había descubierto a Norma Desmond. Y, de hecho, era su primer marido. Bueno, pierde la dignidad en el momento en el que se arrastra para volver con ella y pierde su identidad en el momento que deja de hacer las cosas que quiere hacer, como son dirigir películas, en pos de meter y meterse en una burbuja junto a Norma y cumplir exclusivamente su voluntad. Pero decía, me parece que Billy Wilder siembra lo suficiente para que consideremos que la pérdida es el tema central de la película. Y es que en el título está implícita la pérdida.
no está implícita la relación entre la ficción y la realidad, está implícita la pérdida. Sunset Boulevard. Sunset significa puesta de sol. Boulevard, barrio, si queremos trasladarlo a nuestro idioma. El barrio de la puesta del sol. El barrio, en otras palabras, de la pérdida de la luz. Una puesta de sol es, evidentemente, cuando el sol baja y la luz se va. La luz se va y llega la oscuridad. Y ahora vamos a ponernos un poco antropológico. El ser humano, en esencia, yo creo que los primeros australopitecos datan de hace 6-7 millones de años. Bien. Ahora, pues tenemos focos, luces LED, lámparas, antefuego, velas, candiles, etc. Pero durante millones de años, el ser humano veía cuando había sol y dejaba de ver cuando no había sol. Esto es así, y es indiscutible. El mundo era seguro cuando había sol y dejaba de serlo cuando no había sol. Porque si había luz, había la posibilidad de cazar, de bañarte, de beber agua, de buscar no sé qué, de pensar cómo subo esta pared de piedra, de cualquier cosa, de relacionarte, de andar y saber dónde estás pisando. Y llegaba el momento en que se ponía el sol y nos teníamos que buscar una cuevecita, un sitio donde estar lo más seguros posible para que no nos pasara nada. Porque si de pronto venía un bicho malintencionado por la noche, ponerse a correr, pues podía ser mucho más peligroso que el propio bicho. Y vete tú a saber, si te escapabas del bicho peligroso, a dónde pijo estaría a la mañana siguiente y cómo llegaría de nuevo al sitio de donde habías partido. Bien, por esta cuestión meramente antropológica, la idea de la luz es la idea de lo positivo y la idea de la sombra es la idea de lo negativo. Sunset Boulevard, el barrio del ocaso, el barrio de la puesta de sol, a mí me parece que Billy Wilder lo que nos dice es, en este barrio sucede lo negativo. Este barrio es eminentemente negativo. Y hay una escenita que me encanta, aunque me parece medio onírica, que es cuando Norma llega a los estudios y le dice de Emil, siéntate aquí en mi silla. Y él se va a hablar, a averiguar qué ha pasado con el Gordon Cole y qué le ha dicho y no sé qué. Bueno. Y de pronto Hogay, que es también perro viejo y que es uno de los técnicos eléctricos y que está subido a la tramoya, la reconoce. Y dice, oh, Norma Desmond. Y entonces coge el foco, un pedazo de foco que flipa, y se lo apunta directamente a ella. Y en ese momento todo el rodaje, oh, Norma Desmond, Norma Desmond, Norma Desmond. Y en el momento en el que DeMille vuelve y dice, Hogay, devuelve la luz a donde estaba, la luz sale de Norma y todo el mundo se dispersa. A mí me parece que al final la luz es la atención, es aquello que ella busca, es aquello que es positivo. Y la ausencia de ella es todo lo contrario. Y que en esta escenita la tesis argumental de la película viene reflejada. Pero esto son ideas mías y yo no quiero que las compartáis. Entonces, como a mí me gustaría escucharos también un poquito a vosotros, a mí me gustaría que haya alguna mano por ahí ya levantada, inquieta, dispuesta a lanzar su propia reflexión o a preguntar cualquier cosa o simplemente a contarnos si le ha gustado o no le ha gustado. Y por ahí tenemos ya una. Buenas noches. Que el tema central, has dicho tú, que es la pérdida. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Se pierde la fama, se pierde la juventud, él pierde, el protagonista pierde el trabajo, la pérdida está muy presente. Pero también veo yo que lo que es el ser divo, en cualquier, el convertirse en un ser, un dios, una diva, un divo, que no solo en el cine, no solo actores, sino también músicos o políticos o cualquier otra en esferas así sociales. Entonces yo veo qué papel tiene, hasta qué punto los aduladores, los que están
como era desde el primer momento, desde la primera escena. Me parece una dirección maravillosa que tiene que ser de Willy Wilder, porque todos los personajes están perfectamente retratados, pero el mayordomo en sí es excelente. Entonces, cómo el que haya personas que alimenten esa creencia de que son únicos, de que son estrellas, hace efectivamente que estos lleguen a la locura, porque tienen gente alrededor que se lo va confirmando, y entonces llega a la gran catástrofe. O sea que yo veo también ese punto que hay que tenerlo en cuenta en la película. Y luego veo también un guiño al cine mudo, o sea, como transición que tú has dicho muy bien entre el cine mudo y el cine ya hablado. Y es como es la voz en off, explicando desde el principio de la película hasta el final, incluso en un guiño también de Willy Wilder al humor, después de muerto, sigue narrando el muerto, sigue narrando. Qué bien tratan a los muertos cuando ya están en otro mundo, que los sacaron con mucho cuidado de la piscina. Entonces pues veo ese guiño de la voz en off o la música, que también era muy importante en las películas mudas. La música de fondo, que se suele parar cuando hay diálogos importantes, pero está muy presente en la película. Yo hace mucho tiempo que la veía y me ha gustado mucho verla y me parece una gran película, como un gran director y unos grandes actores. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. De hecho, destacabas una cosa, los guiños al cine mudo, y es que también tenemos la imitación de Chaplin, por ejemplo. Y es que también tenemos las bañistas de Sennett, por ejemplo. Y hay una cosa que me parece muy, muy tierna, y es cuando ella está justamente en este set de rodaje y le pasa un micrófono por encima que le golpea en la pluma que ella lleva y se lo quita de encima. Ese detalle me parece maravilloso. Y comentaba el endiosamiento, ¿no? El crepúsculo de los dioses. De hecho, bueno, me parece que se hizo una buena traducción. Esto no suele ser frecuente. Se hizo una buena traducción al coger ese título original y trasladarlo aquí. Ese crepúsculo de los dioses, ¿no? Ese ocaso de la gente que, como tú dices, a la que se le infla el ego. Me parece súper curioso, por ejemplo, también dan un dato en la película. De hecho, creo que es Gillis al final que le dice ahí no recuerdo cómo se llama, a Betty Schaffer. Le dice, esta mansión es de cuando se ganaban 18.000 a la semana. 18.000 a la semana, $18.000 de los antiguos dólares. Eso debía ser una barbaridad. Y es que al final cuando tú tienes contratos que te confirman que eres alguien, cuando tú tienes un círculo de gente que te confirman que eres alguien, cuando tú tienes un universo, una prensa que te confirma que eres alguien y de pronto quedas en la nada, no me puedo imaginar la sensación de ruptura que queda por dentro y la sensación de no saber quién es uno. Si yo era y ahora no soy. Y tú realmente físicamente eres lo mismo, pero has pasado del yo era al yo no soy. Y eso es complicado. Y me parece que el retrato que hace Wilder de eso en la película es formidable. ¿Alguna cosita más por aquí? Un segundito, que está el micro aquí detrás, no sé. Yo quería destacar lo valiente que fue también para grabar esta película, porque es una crítica muy fuerte al mismo sistema de películas, o sea, a Hollywood. Y resulta, en esa época también debió ser difícil. Desde luego, con esta película, Billy Wilder se caga en el convento, totalmente. Se caga en el convento. Pero claro, luego recibió 3 Oscars y yo creo que eso ya refrendó y cerró las bocas que fueron necesarias. Y por eso luego continuó. De hecho, no sé si es del año siguiente, El apartamento, que es como otra de sus grandes obras. O sea que él pudo continuar con su obra pese a
haber sido especialmente incisivo, criticando a su propia gente. Eso es curioso, porque no hay mucha gente que viva para contar eso. A mí me parece que el tema que también, bueno, uno de los temas que trata y que realmente el cine, y sobre todo el cine clásico, desde el cine mudo al primer sonoro y todo esto, de la eterna juventud, ¿no? Porque realmente vemos a un personaje que Norma Desmond parece que es como si fuera una anciana y tiene 50 años. ¿Cómo ha cambiado eso de un tiempo a esta parte? Y bueno, la valentía también de la actriz para ponerse en ese personaje, ¿no? Porque ella realmente fue una estrella del cine mudo y el paso al sonoro, aunque nunca lo dejó, pero bueno, no fue... Y el paralelismo, por ejemplo, con Greta Garbo, que ella la nombra como, bueno, la Garbo esa es la única que todavía tiene algo, que a principios de los 40 ya se había retirado y nunca, quiero decir, se mantuvo hasta que falleció en el 90 o quiero decir, ya muy anciana, nunca volvió porque, supongo que por ese látigo con el que se le azota, ¿no?, a las mujeres, sobre todo por el tema de la juventud, ¿no?, de la eterna juventud. Y no sé, me parece curioso ese paralelismo, ¿no?, entre la Garbo que se retiró, que nunca, de hecho, nunca apareció, nunca... Y ella, pues bueno, siendo como el caso contrario, quiero decir, Greta Garbo se sabe que tuvo muchas oportunidades de volver al cine, seguramente, y ella muestra un personaje que está loco por volver, ¿no? Sí, y de hecho lo que menciona es súper interesante. Ahora mismo no recuerdo el nombre del resto de actrices. Sé que a Mary Pickford también se le ofreció el papel y hubo 4 o 5 mujeres que lo rechazaron antes que Norma. Y esto yo supongo que obedece más bien pues, al estándar de la época. Igual que durante muchos años los grandes actores y actrices no querían hacer papeles de villano o papeles eminentemente negativos, y ahora muchos se mueren por hacer algo así. No sé, igual del mismo modo en su momento no se querían ver en la tesitura de hacer un guión tan duro. En cualquier caso es interesante cómo el cine se recicla. Hay mucha gente que ve la sustancia y dice, ¡guau!, cómo se habla del envejecimiento de la mujer y la vuelta atrás a la juventud y demás, como si esto no se hubiese llevado al cine hace... Pues esta película dista casi 80 años de la sustancia. Pero es interesante cómo los temas que nos importan y los temas que nos pican y que nos duelen una y otra vez vienen saliendo, ¿no? Es curioso. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Y nos despedimos ya con esta. Pues parece que no. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido. Os esperamos en la siguiente proyección, que además será la última, y que tengáis muy buena noche. Muchas gracias.